El juego había llegado a su fin. Durante 10 años la humanidad luchó por su supervivencia en un mundo transformado en un escenario cruel, donde los humanos fueron convertidos en jugadores y obligados a completar misiones para mantenerse con vida. Estas misiones eran impuestas por el Game Master. Mientras los dioses observaban desde lo alto, algunos limitándose a mirar y otros eligiendo avatares entre los jugadores para intervenir directamente. Su entretenimiento significó la perdición de la humanidad y al final la raza humana cayó. Entre las ruinas del mundo solo quedaba un superviviente. Como avatar de un dios estaba atrapado por las reglas del juego. No podía huir a través del agujero negro del cielo, el único escape posible. Sabía que su dios no le brindaría ayuda. Lo más probable es que lo mirara con indiferencia o incluso con desprecio. Pero esos pensamientos eran inútiles, la partida había terminado. El sistema anunció el final con un mensaje impersonal. No solo confirmaba la extinción de la humanidad, sino que reconocía su último logro: haber completado todas las misiones en solitario. Como despedida, el juego simplemente agradecía su participación antes de cerrar el capítulo final. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. Apareció una opción oculta, la tienda DLC. Se le ofrecía gastar sus puntos acumulados en contenido adicional. Entre las opciones, solo una se destacaba: un paquete que permitía reiniciar el juego desde el principio, esta vez con ciertas ventajas. Sin dudarlo, realizó la compra. Un nuevo mensaje confirmó la activación del reinicio, asegurando que en esta segunda oportunidad podría acceder a nuevos recursos para alterar su destino. Entonces todo desapareció. En un instante la oscuridad lo envolvió y cuando volvió a abrir los ojos comprendió lo que había sucedido. Estaba de vuelta en el inicio. La tranquilidad del lugar contrastaba con todo lo que había experimentado en los últimos 10 años. No había señales de destrucción ni del cruel juego que había consumido su existencia. Todo estaba en calma. Mientras trataba de procesar lo que sucedía, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Al girarse, la vio. Han Jisoo. Era una amiga cercana de la universidad, alguien que siempre había estado ahí para él. Más joven, pero con un carácter fuerte y protector. Solía preocuparse por los demás, más de lo que se preocupaba por sí misma. Nunca lo había dejado solo, incluso en los momentos más difíciles. Su expresión mostraba confusión ante su reacción. Parecía preguntarse si algo andaba mal. Al notar su mirada, él negó con la cabeza, incapaz de encontrar palabras para explicar lo que sentía. Los recuerdos se agolpaban en su mente. Ella había estado con él hasta el último momento, hasta el fin del mundo, pero ahora estaba de vuelta. Ella, sin percibir su agitación, sonrió con la naturalidad de siempre y le reprochó el haber pasado toda la noche jugando. Le recordó que, si seguía así, sus calificaciones se verían afectadas. Sin embargo, su advertencia no tenía sentido. Él sabía que ese semestre nunca llegaría a comenzar. Con un nudo en la garganta preguntó qué día era. 17 de agosto, el día en que todo comenzó. Era real. Había regresado al inicio del juego. Nuestro protagonista aún no se acostumbraba a la sensación de estar de vuelta en el pasado. Todo lo que veía le resultaba familiar, pero al mismo tiempo distante, como si su mente aún procesara el hecho de que la pesadilla que había vivido durante una década realmente había sido reiniciada. Jisoo, la amiga que siempre le había mostrado amabilidad en la universidad, le hablaba con su usual tono ligero, preguntándole si aún no estaba completamente despierto. Él apenas pudo responder. Sabía que no era una cuestión de sueño, sino del peso de los recuerdos que lo golpeaban. Ella mencionó el inicio de clases, un detalle trivial que en otro momento habría pasado por alto, pero ahora todo tenía un significado diferente. La semana que venía no sería el inicio de un nuevo semestre, sino el regreso a la pesadilla. Sin embargo, Jisoo aún no lo sabía, nadie lo sabía. Mientras ella hablaba, un rostro del pasado que le resultaba tan irrelevante como desagradable, un tipo que antes había ignorado a nuestro protagonista por considerarlo un simple jugador, pero que ahora no tenía la menor importancia. En su memoria había desaparecido en algún punto de aquella primera ronda, pero no recordaba exactamente cómo. Aún así, nada de eso importaba. Cuando la conversación con Jisoo parecía transcurrir con normalidad, algo interrumpió la cotidianidad del campus. Un grupo de personas se había reunido alrededor de algo, murmurando entre ellas con curiosidad. Al principio las suposiciones eran inocentes, quizás se trataba del rodaje de una película, pero nuestro protagonista sabía que no era así. Lo recordaba con claridad, ese momento era el punto de inflexión. Mientras otros se acercaban, él se mantuvo quieto, sabía lo que venía. Los murmullos se convirtieron en gritos de confusión cuando las pequeñas figuras, que al principio parecían actores disfrazados, comenzaban a moverse con una intención siniestra. Entonces, la primera sangre fue derramada. Los goblins habían llegado. El caos estalló cuando los monstruos comenzaron a atacar sin piedad. La multitud entró en pánico, cometiendo el error fatal de huir sin estrategia. Nuestro protagonista recordaba bien cómo operaban esas criaturas. Cazaban a los débiles, disfrutaban del sufrimiento y se alimentaban del miedo. Correr era lo peor que se podía hacer. Jisoo intentó arrastrar a nuestro protagonista, pero él permaneció inmóvil. Hace 10 años, en ese mismo instante, él había tomado una decisión cobarde. En aquel entonces, paralizado por el terror, había escapado.
Recordaba con claridad el momento en que ella se interpuso entre él y un goblin, recibiendo el golpe mortal que él no tuvo el valor de recibir. Pero esta vez sería diferente. Un mensaje del sistema apareció ante sus ojos, anunciando el inicio de su segunda oportunidad. Sintió como su cuerpo se sincronizaba con su yo del pasado, pero su mente conservaba toda la experiencia de la primera vez. No era el mismo hombre débil de entonces. Cuando el primer goblin se lanzó hacia él, no esperó ni un segundo. Esquivó el ataque con facilidad, golpeó a la criatura y le arrebató su arma con precisión letal. En un solo movimiento enterró la espada en su enemigo, terminando con su vida sin dudarlo. El sistema confirmó su victoria. Los goblins de la primera etapa habían sido eliminados, otorgándole acceso a recompensas que antes le habían sido negadas. Ahora podía entrar en la comunidad y sobre todo tenía la certeza de que su segunda oportunidad había comenzado. Esta vez no fallaría. Las reglas eran simples. Completar misiones otorgaba puntos, y esos puntos podían usarse para mejorar habilidades o adquirir equipo. Como en cualquier juego de rol, la progresión dependía de las decisiones del jugador. Sin embargo, esta no era una simulación, sino una realidad cruel disfrazada de entretenimiento divino. El protagonista observó la notificación frente a él. Contra todo pronóstico, el sistema había retenido los 700.000 puntos de la primera ronda, un monto descomunal para un recién iniciado, un desequilibrio tan evidente que, de inmediato, supo que debía actuar con cautela. No podía permitirse atraer la atención de los dioses demasiado pronto. Cualquier anomalía en su crecimiento podría modificar la dificultad del juego en su contra. Mientras el resto de los jugadores reaccionaba con incredulidad al mensaje del sistema, nuestro protagonista solo confirmó lo que ya sabía. Este mundo se había convertido en un tablero de juego, y ellos eran piezas a merced de los dioses. Entonces los ojos oscuros del observador aparecieron en el cielo. Entidades sin forma definida, que flotaban sobre los jugadores monitoreando sus acciones con un propósito insondable. Nuestro protagonista conocía su función. Eran los centinelas de los dioses y los Game Masters del juego, testigos imparciales que registraban cada decisión. Si quería sobrevivir sin llamar la atención, debía simular vulnerabilidad. Exponer demasiado su fuerza podría condenarlo a un destino aún peor que la primera vez. El sistema pronto anunció la primera misión principal: escapar del campus universitario en un plazo de 2 días. La dificultad era baja, clasificada en nivel E, lo que indicaba que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Sin embargo, si algo había aprendido en la primera ronda, era que la dificultad inicial no debía tomarse a la ligera. Las criaturas seguían llegando. No era suficiente con huir. Había que prepararse. Sin perder el tiempo, tomó a Jisoo del brazo y comenzó a correr. Atrás, el caos consumía a quienes aún no comprendían lo que ocurría. Gritos de terror se mezclaban con los alaridos de los goblins mientras se lanzaban sobre sus presas sin piedad. Los que reaccionaban demasiado tarde caían uno tras otro, víctimas de su propio desconcierto. Jisoo miró hacia atrás. Sus ojos reflejaban la impotencia de ver tantas personas siendo masacradas sin entender siquiera por qué, pero no podían detenerse, no todavía. Nuestro protagonista guió la carrera hasta un edificio que recordaba de la primera ronda. Sus cálculos fueron acertados. El mensaje del sistema confirmó que había alcanzado una zona segura. Los goblins, en su ciega sed de sangre, intentaron atravesar la barrera de energía que protegía el área, pero la magia del sistema los rechazó una y otra vez. Frustrados, golpearon con furia hasta romper sus propias armas, para luego alejarse con gruñidos de rabia. Nuestro protagonista respiró hondo. Había ganado tiempo, pero no seguridad permanente. El sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ominoso. Afuera, los gritos aún resonaban, mientras el campus seguía siendo un campo de caza para las criaturas. Sin embargo, en medio de aquel infierno, una nueva imagen se grabó en la memoria de nuestro protagonista. Jisoo, empuñando una daga, eliminando a un goblin con precisión. No era la misma joven indefensa de hace unas horas. Su determinación brillaba en sus ojos, reflejando el peso de una realidad que ya no podía negar. Nuestro protagonista sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Horas antes de que todo cambiara, el sol aún bañaba el campus con su cálida luz. El ambiente parecía tranquilo, pero la calma era solo una ilusión. Nuestro prota y Jisoo se encontraban en un rincón apartado, analizando su siguiente movimiento. Sabía que antes de continuar debían estar bien preparados. Demasiados ojos los observaban. Entre ellos, un ojo negro flotante se cernía sobre ambos, un testigo silencioso de cada uno de sus movimientos. No era un simple observador,
Estos ojos eran los medios a través de los cuales los dioses supervisaban el juego, erigiendo a sus favoritos y convirtiéndolos en sus avatares. Disfrutaban viendo cómo cumplían misiones, inmersos en una cruel diversión sin reglas. Por encima de ellos estaban los GM, los maestros del juego, encargados de administrar los servidores y asignar las tareas. El ojo que los vigilaba pertenecía al Game Master de Corea, conocido como Akaters. El protagonista decidió fingir indiferencia, recostándose como si fuera a dormir una siesta. Jisoo lo miró con extrañeza, sin comprender su repentino relajamiento. Pero él solo esperaba que el ojo se aburriera y se marchara. Y así ocurrió. Como era de esperarse, Akaters no tenía paciencia. Frustrado por la aparente inacción del protagonista, el ojo negro se agitó y salió disparado fuera de la escena. Con una ventana de tiempo asegurada, el protagonista activó su interfaz. Una luz brillante estalló de repente, cegándolo por un instante. Instintivamente miró a Jisoo, pero ella seguía absorta en su teléfono, ajena a lo sucedido. La luz parecía haber sido visible solo para él. Respiró hondo y centró su atención en la pantalla flotante que había aparecido ante sus ojos. Un mensaje del sistema se desplegó. La Tierra ha sido elegida como la nueva localización para el juego de roles. La interfaz había cambiado transformándose en lo que parecía ser un navegador web. No tardó en darse cuenta de que no era un simple sitio. Era una comunidad de juego utilizada por los dioses, con tableros de anuncios y salas de chat. Explorando sus opciones, encontró una conversación en la que varios usuarios discutían sobre los servidores disponibles: americano, chino y coreano. Su respiración se aceleró al ver que hablaban del servidor donde él estaba. Los mensajes eran reveladores. Mencionaban cómo Akaters solo asignaba misiones fáciles y cómo un jugador se había ocultado en una zona segura. Nuestro prota cerró la ventana abruptamente. Habían estado hablando de él y de Jisoo. Sin embargo, entendió que este chat podía ser una valiosa fuente de información, algo a lo que debía prestar atención en el futuro. Decidió seguir explorando. Al tocar otra opción de la interfaz, una enorme pared de contenido dorado se desplegó ante él. Sus ojos brillaron al ver tesoros, armas y objetos de incalculable valor. Sin embargo, muchos de ellos estaban bloqueados. Se preguntó si se desbloquearían con el avance de las misiones. Uno en particular captó su atención. Misión principal incompleta, sin explicaciones, sin detalles, pero con un peso evidente sobre su destino. Entre las opciones encontró algo inesperado, un paquete multijugador. Un mensaje lo acompañaba. Tú, quien jugó solo la primera ronda, ¿qué te parece jugar con tus amigos en la segunda ronda? Era una invitación para formar un equipo. Al examinarlo, vio que permitía la creación de grupos de hasta 5 miembros, otorgando bonificaciones y ventajas. Pero tenía un costo, 20.000 puntos. Para cualquiera sería un precio exorbitante, pero él contaba con 700.000 puntos. Aún así comprendió que debía administrarlos con cuidado. De repente, a lo lejos, un alboroto lo distrajo. Un grupo de jugadores se reunía alrededor de un líder improvisado, quien los animaba a unirse para enfrentarse a una horda de goblins. Con determinación cargaron juntos hacia la batalla. Sin embargo, los goblins los rodearon poco a poco, disfrutando del enfrentamiento como si fuera un juego macabro. La confianza inicial del líder comenzó a desmoronarse cuando la ventaja cambió de bando. Jisoo interrumpió sus pensamientos. Estaba hambrienta y quería moverse. Él asintió. No podían quedarse allí por más tiempo. Antes de partir le entregó un arma, el cuchillo tomado del goblin que había matado anteriormente. Ella lo aceptó con dudas, preocupándose por lo que él usaría en su lugar. Él restó importancia al asunto. Podía robar otro si lo necesitaba. También le entregó un objeto especial, un prendedor VIP. Su descripción apareció en pantalla. Aumentaba la velocidad de recuperación y otorgaba un bono del 20% en la adquisición de puntos. Jisoo lo examinó con curiosidad y preguntó de dónde lo había sacado. El protagonista dudó un instante antes de responder que había aparecido tras derrotar a los goblins. Jisoo aceptó la explicación sin cuestionarla demasiado. En este mundo, los ítems formaban parte de la nueva realidad. Mientras caminaba, nuestro prota meditó sobre su decisión. Ese pequeño accesorio le había costado 10.000 puntos, pero valía la pena. En un juego donde la muerte seguía siendo definitiva, cualquier ventaja podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Apretó los puños con determinación. Aún tenía mucho por descubrir y mucho por lo que sobrevivir. La desesperación se extendía como una plaga, devorando la voluntad de los supervivientes. El mundo, sumido en el caos, se retorcía en su propia miseria. Mientras algunos buscaban la redención en plegarias inútiles, otros se abandonaban a la locura. Sus mentes quebradas por el horror que se desplegaba ante sus ojos. Pero más allá del sufrimiento humano, en las sombras de un lugar desconocido se alzaba un escenario diferente. Una sala oscura, bañada en tonos púrpuras, se extendía en un espacio desconocido. En su centro una mesa imponente dominaba la estancia, rodeada por figuras de presencia inquietante. Observaban y discutían entretenidos por el espectáculo de la humanidad desmoronándose. Uno de ellos, con voz teñida de diversión, se jactó de la desesperación de su distrito, describiendo cómo los humanos allí clamaban a un dios silencioso para que los salvara. Otro, con un matiz de cruel satisfacción, relató cómo en su sector la cordura se había desvanecido.
y los hombres se entregaban a la violencia sin distinción, disparando incluso contra los suyos. Entonces una pregunta se deslizó entre las sombras, rompiendo el hilo de su conversación. Se dirigía a una figura que hasta el momento había permanecido en silencio. ¿Y tú, Acathers? ¿Tienes algo? Los ojos se volvieron hacia él, y en la penumbra se perfiló su silueta por primera vez. Con calma Acathers habló, su tono estaba impregnado de un matiz enigmático. Mencionó la existencia de un individuo diferente, uno que no se entregaba ni al miedo ni a la locura, sino que anhelaba que algo se manifestara. En su distrito había alguien que desafiaba la corriente de la desesperación. En ese instante, una pantalla cobró vida, proyectando la imagen de una escena brutal. Un joven hundía su arma en la carne de un goblin, sus movimientos marcados por una determinación inquebrantable. Acathers observó la imagen por un momento antes de pronunciar su nombre completo, como si con ello invocara su destino. La atención en la sala se concentró en la figura del humano, un punto de interés en medio del caos que devoraba el mundo.